la posibilidad de los puntos de vista de expertos en la materia. Y entonces, por eso, bienvenidas, bienvenidos, y vamos a iniciar nuestra sesión precisamente con nuestros expositores internacionales. Y es un gusto, es un honor que haya podido participar el día de hoy en esta mesa de análisis el licenciado Guillermo Giannivelli, quien sería el primero en tomar la palabra hasta por 20 minutos. Después de eso vamos a dar la posibilidad de algunas preguntas y respuestas de Guillermo Giannivelli, porque él pues va a tener que retirarse, como ya lo señalamos, por otros compromisos. Entonces, agradeciendo mucho, pues Guillermo Giannivelli es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, ha sido asesor sindical, es miembro del Centro Europeo Latinoamericano de Diálogo Social, coordinador del área de Derecho Social de la Red Española Latinoamericana de Trabajo y Sindicato, y pues fue autor de una propuesta, de un proyecto de legislación sobre la subcontratación en Argentina en el 2015. Así que Guillermo Giannivelli, pues es de las voces más autorizadas para hablar del tema. Le agradecemos su participación y vamos a dar paso a su exposición. Adelante, por favor, compañero Guillermo Giannivelli. Bueno, muchas gracias, Héctor. Saludos desde Buenos Aires a todos los compañeros y compañeras mexicanos. Es un enorme placer para mí acompañarlos en esta actividad. Paradójicamente, la pandemia nos separa y a la vez nos acorta distancias, porque como ya todos han venido experimentando, seguramente esta vía de comunicación nos permite rápidamente estar ahí, aunque sea telemáticamente. Por supuesto que preferiría acompañarlos de manera presencial y, por supuesto, departir largamente, como lo he hecho en tantas oportunidades en que he visitado ese querido país. Agradezco la invitación, por cierto, y por supuesto también esta posibilidad de debatir no solamente en términos de un proyecto de reforma, sino con compañeros de una nueva central que, como todos sabemos, es una experiencia sindical siempre bienvenida y de la cual nos congratulamos. ¿En qué marco encuadrar esta posibilidad de una reforma laboral? En los últimos años, yo incluso recuerdo en más de una oportunidad que visité México, hemos debatido sobre reformas laborales. Claro, ¿qué reformas? Generalmente eran las reformas que nos proponía el neoliberalismo, eran las reformas que nos proponía un sistema de globalización. Es decir, eran reformas marcadas por ese signo desregulador propio del neoliberalismo. Ha habido excepciones. La Argentina tuvo un periodo de casi una década en donde salimos de esa lógica y tuvimos la posibilidad de discutir una reforma desde el lado de los trabajadores, o por lo menos desde una mirada desde los trabajadores, o por lo menos una parte que sea una restauración de los procesos en donde una y otra vez se han perdido derechos. La Argentina tiene un inicio de esa pérdida de derechos muy claramente identificado a partir de la dictadura en el año 76, que coincidentemente se corresponde con un proceso de desregulación y de la ideología neoliberal que ha atravesado casi todos nuestros países en las últimas décadas. En ese marco de ese periodo acotado, que luego hubo una nueva modificación de gobierno en el periodo 2015-2019, otra vez impregnada por ese neoliberalismo, pero en aquel periodo no se hizo todo lo que se podía o lo que debería haberse hecho, pero al menos se comenzó a desmontar algunos instrumentos propios de las reformas anteriores, de esas reformas que nos propuso siempre el capital. Por lo tanto, es tiempo de pensar nuestra contrarreforma, es decir,
¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? ¿Cómo modificamos la regulación puesta por los sistemas de mercado? Y en ese contexto se enmarca no solamente la iniciativa legislativa que ustedes están discutiendo hoy en su país, sino aquel proyecto que nosotros trabajamos en el periodo del 2013-2015, un proyecto de reformulación de la subcontratación en el sistema argentino, impregnado y casi marcado por todavía la norma de la dictadura del año 76. Por lo tanto, me parece que es importantísimo que detectemos y acompañemos estos nuevos procesos de reforma en nuestros países. Hoy en la Argentina, de nuevo, con un gobierno que intenta marcar un rumbo distinto, y también en términos de la emergencia sanitaria producto de la pandemia, por ejemplo, existe una norma de prohibición de los despidos sin causa, que desde el punto de vista de la estabilidad en el empleo, para un sistema claramente de inestabilidad laboral como el argentino, es muy importante. Por lo tanto, ahí me parece que tenemos que marcar y señalar esta primera idea de una contrarreforma laboral en la que los trabajadores se sientan en algún punto contenidos o reconocidos y que sean parte de ese proceso. Luego de eso, me parece que es muy importante enmarcar la subcontratación y los procesos vinculados con la llamada externalización o outsourcing en el contexto histórico propio de la reestructuración del sistema capitalista de mediados de los 70. No por nada les mencionaba la dictadura del 76 en Argentina, pero les puedo mencionar idéntico proceso en Chile del 73 con el golpe al gobierno de Salvador Allende, o en un plano más global, el thatcherismo en Gran Bretaña o Reagan en Estados Unidos. Es decir, ese momento marca ¿qué cosa? Marca una decisión del capital de romper el pacto. ¿Qué pacto? Ese acuerdo propio del estado de bienestar de los 30 gloriosos años, en donde las coordenadas de la estructura del trabajo y la empresa estaban marcadas por lo que llamamos el Fordismo, y dentro de ello la integración en el colectivo laboral y en una misma empresa, esa integración horizontal o vertical, que generó muchas cosas, pero por lo menos una que yo marco esta mañana para México, este mediodía para Argentina, que tiene que ver con la homogeneidad de las condiciones de trabajo. Una homogeneidad, una igualdad, un reconocimiento del único interlocutor sindical, y esa fue una de las bondades, entre comillas, de ese sistema que en los mediados de los 70, en ese inicio del proceso de reestructuración, el capital dijo, así no sigo. Y ese así no sigo tenía que ver fundamentalmente con los procesos que empieza a instrumentar y que iban dirigidos fundamentalmente a el poder del trabajo. Es decir, en un esquema como el propio del Fordismo, el poder del trabajo había significado un reconocimiento de la representación sindical y una negociación colectiva de condiciones de trabajo para mejorar y distribuir las ganancias de productividad en el tiempo. Bien, ¿cuál es la lógica que es importante señalar para luego discutir si los procesos de reforma en su caso, una nueva regulación de la subcontratación? Bueno, lo más importante es que estos procesos van dirigidos fundamentalmente a fragmentar el colectivo laboral. Es decir, no solamente este uso de los términos anglosajones, ¿no? El outsourcing, hay una palabra todavía que denota mejor, incluso en términos del lenguaje, que es downsourcing, ¿no? Downsourcing es una traducción muy libre, podría ser adelgazar, adelgazamiento. Adelgazamiento es adelgazar las plantillas, adelgazar la cantidad de trabajadores vinculados directamente con la empresa para la cual prestan servicios. Entonces, ahí no solamente vemos ese adelgazamiento de las plantillas, sino el efecto inmediato que es la de externalizar las plantillas, sacarlas fuera.
Sacarla fuera es lo que procura fundamentalmente dos efectos. Primero, reducción de costes, fundamentalmente salariales, pero más importante en términos del poder, la cuestión vinculada con la ruptura del colectivo laboral. El sacar fuera es no solamente modificar para peor las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que ya no pertenecen a la empresa y no están vinculados directamente con esta, sino a la vez es romper la unidad de ese colectivo laboral para con ello fragmentar el poder y por lo tanto continuar en un proceso circular de modificación de la correlación de fuerzas para peor respecto del sector trabajador. Por lo tanto, si uno quisiera definir muy rápidamente en este marco inicial que estoy planteando, el efecto o la finalidad propia de los procesos de subcontratación, tienen que ver con lo que podemos llamar un motor, una fábrica de desigualdad. Es decir, desigualdad de ingresos, de condiciones de trabajo, de representación sindical y por lo tanto de distribución regresiva del ingreso, pero luego de todas las condiciones de trabajo añadidas y de las condiciones sociales y políticas en las que la clase trabajadora se insertó en ese proceso de expansión del periodo previo o el periodo anterior. Tanto es así esta distribución regresiva que nosotros hicimos un estudio cuando elaboramos el proyecto de regulación de la subcontratación, en donde determinamos la brecha salarial entre los distintos núcleos y esferas que circundan el núcleo de la subcontratación. Y determinamos que, por ejemplo, y les pongo 2 o 3 ejemplos nada más, en el área de las telecomunicaciones, los trabajadores subcontratados en la primera esfera de contratación ya perdían un 35% del salario. Y en la segunda de subcontratación ya perdían un 50% del salario. En el área de televisión, la primera esfera, el primer anillo de la subcontratación ya hacía perder la mitad de la remuneración. En el área de la siderurgia, por razones vinculadas con la actividad sindical, que podemos volver luego sobre cuáles han sido las estrategias sindicales para enfrentar la tercerización o subcontratación, era menor en el primer anillo porque estaba vinculado con justamente la representación sindical de los trabajadores de la empresa principal, pero en el segundo anillo ya perdían el 47%. Es decir, perdían y pierden. Digo esto porque cuando hicimos el análisis hace un par de años, pero esto no se ha modificado. Por lo tanto, en cualquier proceso de reforma laboral llevado adelante por gobiernos populares, por llamarlos de algún modo, o por lo menos por gobiernos no neoliberales, requiere como un imperativo, un mandato de igualación. Por lo tanto, si la subcontratación generó ese efecto principal de desigualdad, cualquier proceso de reforma tiene que estar vehiculizado justamente para modificar esas condiciones de desigualdad, para provocar una redistribución de recursos y de poderes en plano de la igualdad. Pero además, y esto también en términos muy todavía descriptivos, los procesos de subcontratación podemos significarlos como procesos de remercantilización de la fuerza de trabajo. Y lo digo muy rápidamente y muy sintéticamente. El proceso de desmercantilización de la fuerza de trabajo, nuestro siglo XX, inaugurado por la Constitución mexicana, ese proceso de desmercantilización supuso reemplazar las relaciones de mercado, al menos en los aspectos y en términos relativos, en donde intervenía el Estado y el actor colectivo, la representación sindical, para que en esas esferas, en esos ámbitos, la norma imperativa desplazaba a la norma de la autonomía de las partes que se expresa en el contrato. Por lo tanto, en una contractualización de los vínculos. Todos los procesos de subcontratación lo que generan es fundamentalmente sustituir la determinación de las condiciones de trabajo por esa vía imperativa, la ley o el actor colectivo, por relaciones de mercado. Y esto se ve muy claramente.
un conjunto de trabajadores que son parte de un proceso integrado de relaciones de trabajo, tienen las normas colectivas y las normas imperativas de manera homogénea fijadas por el Estado y por los sindicatos o el sindicato que actúa en ese ámbito. Cuando se produce el desplazamiento, la externalización de trabajo, esas relaciones pasan a estar reguladas por relaciones mercantiles. ¿Relaciones mercantiles entre quién? Entre las empresas parte de la subcontratación, en donde el empleador originario pasa a ser un contratante de trabajos o servicios que presta otra empresa, una empresa contratista, y luego la cadena con la subcontratación. Por lo tanto, los vínculos entre empresas son vínculos planteados en términos del mercado. Y en términos del mercado significa que vuelven a asignarse por la desigualdad de poder, lo que intenta modificar el derecho del trabajo, sean tanto por vía heterónoma pública como vía heterónoma colectiva, justamente es alterar la simetría de poder, como todos sabemos. Bueno, cuando desplazamos la fuerza de trabajo a terceras empresas, renace el mercado y por lo tanto el poder asimétrico de determinación de condiciones de trabajo. Por lo tanto, las condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados no están reguladas por la norma imperativa que procura un efecto de desigualdad, o mejor dicho, de corrección de la desigualdad. Ahora están reguladas por ese marco contractual y por lo tanto las condiciones de trabajo son las que fija ese poder asimétrico, ahora de empresa y no intermediado por la norma imperativa. Por supuesto, la norma general, la norma laboral rige también para los trabajadores subcontratados, pero el efecto de la desigualdad de condiciones de trabajo se produce de manera inmediata y se va reproduciendo a medida que vayamos escalando en los distintos eslabones de esa cadena. Por lo tanto, lo que ha sucedido es una remercantilización de la fuerza de trabajo. Cada proceso de subcontratación es una forma de remercantilizar lo que el derecho del trabajo y sobre todo el actor sindical había procurado unificar. Y un dato más, que es en un plano mayor incluso del Estado Nacional. Los procesos de deslocalización de la fuerza de trabajo acentúan incluso esta desigualdad, ya no solo a escala nacional, sino ahora a escala transnacional. Por lo tanto, lo que al menos en los procesos de subcontratación dentro del Estado Nacional mantiene una red de contención, que es la norma estatal, se rompe ya definitivamente esa red de contención y en los procesos de transnacionalización son solo relaciones de mercado, en donde las empresas matrices deslocalizan y permiten trasladar fuerza de trabajo a distintos países, en donde solo juega la lógica propia, en este caso, del mercado global. Claro, ustedes me dirán, bueno, con los límites que impone el derecho internacional del trabajo, con los límites que impone el sujeto sindical transnacional, pero como todos sabemos, límites escasos todavía y de escasa imperatividad ante la dificultad de judicializar en algún centro local, nacional o transnacional que no existe necesariamente ese incumplimiento o esas violaciones graves de derechos humanos fundamentales. Bien, si la subcontratación o la externalización procura fundamentalmente una remercantilización, la lógica del derecho del trabajo, ¿qué nos daría? Bueno, nos daría que tenemos que generar de nuevo procesos de desmercantilización, es decir, delimitar el juego del mercado en la esfera de las relaciones de trabajo que se interponen en términos de subcontratación. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo pensaríamos ese proceso de desmercantilización de la fuerza de trabajo a través de la subcontratación? Bueno, el proceso inverso al que hemos venido padeciendo en las últimas 3 décadas ya.
Un proceso inverso supone volver a sacar, a poner en juego la norma heterónoma, la norma imperativa tanto del Estado como del sujeto sindical. Por lo tanto, de nuevo, generar espacios de unificación de los colectivos y de homogeneización de las condiciones, pero ya no por el mercado, sino por el Estado. El Estado a través de la ley, el Estado a través de la intervención que le compete, que habilita al sujeto sindical. Bien, una primer fórmula para pensar esta nueva desmercantilización, que son los procesos propios del siglo XX, no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es poner nuevamente, en términos de correlación de fuerza, en los países en que esto es posible, por el acceso al gobierno de sectores cercanos a los trabajadores, o sectores o gobiernos en donde se puede, propios de trabajadores, volver a poner en discusión cómo se distribuye la riqueza y cómo se distribuyen los poderes para que esa riqueza se redistribuya en términos progresivos, en términos de igualación. Bueno, la primera tiene que ver con el tiempo de la regulación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la lógica de algunos procesos de reformas o de algunos procesos de regulación de la subcontratación es pensar estos procesos en términos de proveer de una respuesta a los trabajadores subcontratados, pero una respuesta ex post, es una respuesta diferida, una respuesta tardía. ¿A través de qué mecanismos? Bueno, generalmente los mecanismos más usados para estos son los de extensión de responsabilidad o de responsabilidad solidaria, es decir, darle la posibilidad al trabajador que pueda reclamar tanto al empleador directo como al empleador principal o beneficiario de su prestación o empleador indirecto o el titular de esa cadena de su contratación. Esta es una respuesta escasa, una respuesta tardía, una respuesta no demasiado adecuada. ¿Para qué? Para generar lo que veníamos señalando, que es un mecanismo de unificación de nuevo del colectivo, de condiciones de trabajo igualitarias, de representante sindical único en el sentido de decisión de los trabajadores, por cierto, ¿no? Que esto bien claro. Por lo tanto, deberíamos pensar mucho más en respuestas ex ante, es decir, al momento en que los trabajadores están subcontratados y no al momento en donde generalmente se reclama en función de la ruptura del contrato de trabajo o de, peor, de la relación contractual entre empresarios en la subcontratación, que es un efecto muy conocido. Se rompe el contrato entre empresas y los trabajadores quedan sin el contrato de trabajo y, peor aún, sin la posibilidad de reclamar por ese contrato. Bueno, por lo tanto, esta suerte de monetización de los reclamos o de los derechos del trabajador ex post no es, como estoy tratando de señalar, la fórmula más adecuada. La fórmula más adecuada es, de nuevo, la reunificación del colectivo laboral que la subcontratación procuró fragmentar o desplazar. Ahora bien, pensando entonces en fórmulas para re-regular la subcontratación, para desmercantilizar esos procesos entre empresas, hay por lo menos 3 ámbitos de tratamiento. Voy a tratar de explicarlo de manera muy sintética porque creo que ya me estoy excediendo en el tiempo. Primero, una fórmula que tiene que ver con una primer delimitación, que es muy habitual, muy clásica en términos de pensar la re-regulación. Y tiene que ver con lo que llamamos actividad principal o actividad secundaria, es decir, actividad del núcleo o actividad de la periferia de la contratación o de la subcontratación. En esto hay que mirar a la empresa principal, a la destinataria de los trabajos que se realizan en términos de su contratación. Por lo tanto, mirar cuál es la actividad principal de esa empresa y reunir ahí el conjunto de relaciones de manera unificada o igualitaria
que nos permita atender a los efectos de la subcontratación. Ahora veremos de qué manera. Pero un primer ámbito entonces, o una primera diferenciación, actividad principal, actividad secundaria. La actividad principal, todos sabemos, la actividad principal de una empresa siderúrgica es producir manufacturas propias de el acero. Ahora, cuando tenemos que entrar a discutir sobre la actividad secundaria, empiezan las dificultades. ¿Por qué? Porque por lo general los sistemas de regulación difieren al intérprete, sobre todo el intérprete judicial, la determinación de qué se va a entender por actividad principal y qué secundaria. Y por lo tanto, cuando la reforma procura contener, por lo menos dentro de la actividad secundaria, la mayor parte de relaciones, luego los jueces dicen, bueno, pero las tareas de limpieza son tareas secundarias, por lo tanto actividad secundaria, y por lo tanto no alcanzadas por el intento de re-regulación de la actividad principal, o las tareas de mantenimiento, o las tareas de vigilancia, y así sucesivamente. Por lo tanto, ahí tenemos no solamente una fórmula para atender a distintas realidades de la subcontratación, sino también tenemos que procurar estar muy atentos en limitar el alcance de la interpretación que pueden hacer los jueces al momento de esa determinación. Y un segundo plano tiene que ver con el transcurso de la subcontratación. Y por lo tanto aquí lo que generalmente se hace es distinguir entre actividades permanentes, aquellas que están vinculadas permanentemente con la actividad de la empresa, y actividades transitorias o contingentes. Entonces, y aquí voy marcando entonces la distinción y los efectos de esa distinción. Es mucho más exigible limitar la subcontratación e incluso prohibir la subcontratación en la actividad principal, y del mismo modo es mucho más exigible la limitación o la prohibición de la subcontratación en las tareas permanentes. Y se puede abrir un marco de discusión en la actividad secundaria con esta prevención de qué vamos a considerar actividad secundaria, y del mismo modo la actividad transitoria o contingente respecto de la principal. Y una última distinción que se puede hacer es en términos topográficos. Términos topográficos es dentro o fuera de la empresa principal. Y aquí, esto que fue un clásico propio del fordismo, en donde era muy fácil delimitar porque el establecimiento fordista contenía todo, hoy es mucho más difícil porque el establecimiento post-fordista pone fuera gran parte de la actividad. No quiero mencionar más que las redes de provisión de servicios o de redes de prestación de servicios de telecomunicaciones, de servicios públicos. Pero hoy, por ejemplo, el teletrabajo rompería con esa lógica de dentro o fuera del establecimiento. Gran parte del trabajo estaría fuera del establecimiento. Por lo tanto, una fórmula que siempre atendió a esta idea de lo que sucede dentro del establecimiento es responsable el empresario titular de ese establecimiento, hoy las cadenas de subcontratación por fuera del establecimiento también deberían quedar contenidas, sea por la prohibición, sea por la limitación o sea por los efectos que procuremos de esa re-regulación. Bien, voy a ahí sí ir cerrando esta intervención. Favor. Sí, claramente. Bueno, debería ahora tratar de señalar cuáles son las fórmulas para contener esa subcontratación. Bueno, muy rápidamente. La primera de ellas, la prohibición. Y la prohibición puede ser en alguno de esos espacios que señalé. La actividad principal, la actividad secundaria, la actividad permanente, la actividad transitoria, dentro o fuera del establecimiento, esas serían las coordenadas. Pero, atención, la prohibición por sí sola no genera el efecto deseado. ¿Cuál sería el efecto deseado? Que cuando vamos a prohibir o limitar,
que los vínculos queden dentro de la relación con el empresario que intenta la subcontratación. Por lo tanto, podemos prohibir y podemos penar la prohibición, pero si no establecemos el efecto ex ante de esa prohibición, podría ser muy limitada la intención de re-regulación. Por lo tanto, ¿de qué manera deberíamos determinar el efecto? Bueno, que la prohibición implica la relación directa con el empresario que intenta la subcontratación. Por lo tanto, los vínculos quedan sustituidos de manera imperativa, de pleno derecho, con el empresario que intentó la subcontratación prohibida. Otra fórmula, aún aunque se establezca la prohibición, que el efecto es que las condiciones de trabajo requieren el respeto al principio del trato igual. Es decir, que los salarios son los mismos, que las condiciones de trabajo son las mismas y que la representación sindical es la misma. La tercera fórmula es la que yo desaliento, que es la responsabilidad económica, aún solidaria, pero es una responsabilidad tardía en sus efectos, que generalmente se materializa cuando el contrato ya no rige y por lo tanto cuando la desigualdad ha operado en toda su extensión. Bueno, podría hacer algunos repasos breves del proyecto que habíamos elaborado en el 2015, que no llegó a tener estado parlamentario, pero fue elaborado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, pero lo dejo por si hay alguna pregunta para completar en ese espacio posterior. Desde ya, muchas gracias por vuestra atención y por la desmesura del tiempo. No, muchas gracias, Guillermo Giannivelli. Realmente una magnífica exposición. Yo te daría otra media hora para que nos siguieras exponiendo. Desafortunadamente, pues los tiempos están marcados en el Zoom muy estrictamente.